Aleluya, bendito Dios. Siente la presencia del Señor en esta tarde, hermanos. Gócese, estamos en un lugar hermoso, en un lugar precioso. Aleluya. Dios quiere formarnos como se forma el oro. Bendito sea el Señor. Dios quiere formarnos como se forma el oro. La Biblia menciona el oro frecuentemente, tanto como un símbolo de riqueza terrenal y materialismo, como símbolo de pureza, valor espiritual y la gloria de Dios. Destaque que la sabiduría y la fe son más valiosas que el oro refinado, enfatizando que Dios es el verdadero dueño de toda la riqueza. Tienen un Padre que es dueño de todo, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo es que se trabaja el oro? El oro se extrae, se localiza en rocas, mediante perforaciones, en bateos en ríos, la minería en el cielo abierto, subterránea, o sea, la minería ahí donde están los túneles, pulveriza la roca para separarse del oro. ¿Se han mirado esos videos, no? Donde agarran un plato y agarran arena del río y empiezan a... Bueno. La refinación del oro se elimina de impurezas, ¿verdad? Todo lo que es la plata, el cobre, la escoria, todo eso se purifica en el oro bruto. Se utilizan técnicas químicas como la lixiviación con cianuro o electrosis para separar del metal precioso. Yo nomás estoy dando esto que saqué, esta información de aquí de el brother Google. También la función es que se calienta el oro en altas temperaturas, más de 1000 grados centígrados, en una colisión con boras y el vidrio molido para fundirlo y formar lingotes de oro. Se alinea también para la joyería. Se mezcla el oro puro de 24 quilates con otros metales como la plata, cobre o paladio para aumentar su dureza y cambiar el color del oro. El oro puede ser color, así como ustedes lo conocen, el oro, amarillo, blanco y rosa. ¿Qué colores se pueden sacar del oro? Ya que miramos que todos estos procedimientos, como es que se trabaja el oro, y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, como se trabaja el oro. ¿Cuántos quieren ser trabajados así como se trabaja el oro, hermanos? Porque si somos hijos de Dios, sí o sí, el Señor va a trabajar con nosotros. Ok. Abramos la palabra del Señor en Primera de Pedro 1:6. Usted ha ido un fuerte amén. ¿Ven? Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis. O sea, alegres, hermano. Alégrese, alegre, hay que estar contentos. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Yo sé que la vida del cristiano todo el tiempo está en prueba. Todo el tiempo estamos en prueba, hermanos. ¿Y usted sabe quién escribió esta carta? Nada más y nada menos que el apóstol Pedro. El Señor le cambió el nombre, ¿verdad? Digo, ¿sabes qué, Pedro? Tú vas a ser la roca. ¿Por qué era la roca? Porque tenía que cincelarla, le tenía que sacar todas las impurezas, ¿verdad? Al apóstol Pedro. Usted sabe que era bien trabancado el apóstol Pedro. Por eso es que él está escribiendo esta carta. Miren ahí en el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más que preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo.
Aquí está hablando de fuego y está hablando de alabanza. Ahorita cuando íbamos a comenzar el servicio de alabanza, se me vino a la mente cuando allá donde crecimos espiritualmente, yo y mi esposa, hicimos una vigilia, ¿verdad? Y yo era el encargado que traía el papel de los puntos, de que cómo se iba a llevar a cabo la vigilia y todo, alabanza, y luego íbamos a orar, y luego a interceder y todo, ¿verdad? Y entre el medio de todo lo que se estaba llevando a cabo, le digo a mi esposa, vente, vamos a hacer un especial yo y tú, vente. Porque ahí se hacía mucho eso, ¿verdad? Hacer un especial de un cántico. Y nos paramos yo y mi esposa y se nos quedaban viendo todos, ¿verdad? Estaban todos ahí. ¿Y estos qué van a hacer? Y que empezamos, ¿verdad? Y cantamos la del alfarero. Y usted no sé si la ha escuchado, todo lo que, porque a veces la cantamos y nos emocionamos, y no, pero lo que está diciendo la alabanza, dice que lo va a pasar por el, que no le, que dice la alabanza que al Señor no le gusta así como estamos, que nos va a quebrar y que nos va a hacer de nuevo. Y está la alabanza ahí, nosotros ahí y todos acá. Y el pastor nomás se me quedaba viendo como diciendo, oye, ¿qué traes? ¿Qué? Pero nosotros acá bien inspirados. Yo sé que usted ha escuchado esa alabanza, ¿verdad? Esa alabanza del alfarero, y el Señor nos va a pasar por el fuego, hermanos. Y cuando estés pasando por el fuego, ahí por la prueba, por la lucha, levanta tus manos y alaba al Señor. El Señor nos quiere encontrar alabándolo, adorándolo, como ahorita en la alabanza. Yo sé que muchos de nosotros traemos problemas. Yo tengo problemas, todos traemos problemas. Ahorita en la tarde mi esposa me habló a mediodía, ¿sabes qué está pasando esto y esto y el otro? Y yo por acá, Señor, dale, dale, dale. Pero por acá, pero voy a orar por ella, me puse, ya cuando colgué con ella, puse a orar, Señor, fortalece a mi esposa. ¿Mm? Dale fuerzas para que pueda resistir esa prueba que está pasando, ¿verdad? Porque a veces, es muy fácil decir, pues ten fe, ¿qué no tienes fe o qué? Pero ¿qué cuando nos toca a nosotros? ¿Ah? ¿Qué cuando estamos pasando nosotros por esa prueba? Sí, que tu prueba ya después alaba al Señor. Dice la alabanza también que cuando levantamos nuestras manos, ¿no? Algo sucede. Porque te rindes a Él, al Señor. Él tiene cuidado de nosotros todo el tiempo. El apóstol Pedro en estas cartas nos da instrucciones de una esperanza que está viva. Una esperanza que nos va a enseñar cómo es que debemos de vivir día con día buscando al Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó muy claro al decir, en este mundo van a tener aflicciones. Aflicciones quiere decir pruebas, circunstancias, pero no se preocupe porque yo voy a estar con ustedes. Yo estoy con ustedes. ¿Cuántos dicen yo creo que el Señor está con nosotros? Aquí es cuando nos dan las advertencias que debemos de estar dispuestos a aceptar. Aquí nos muestra que vamos a tener pruebas, que vamos a ser afligidos, que vamos a tener pruebas de diferentes maneras, de diferentes colores y diferentes tamaños. El Señor no nos va a dar una prueba que no vamos a poder soportar, hermano. Si la prueba que estás pasando, tú la puedes soportar, tú puedes. Por eso el Señor te la está poniendo. Es todo, esto simboliza una purificación en nuestras vidas. Purificación, hermano. ¿Cómo se purifica algo? Yo otra vez miré una enseñanza de un hombre que estaba allá en el bosque, cómo purificaba el agua, ¿verdad? Estaba toda así, toda negra, y iba pasando por unos tubitos y terminaba blanca. Eso es lo que quiere hacer el Señor, purificarnos, pero en medio de la purificación nos va a doler. Duele, hermano, duele, duele. Todo esto simboliza una purificación en nuestras vidas, o sea que vamos a ser pasados como el oro. El Señor va a pasarnos por el fuego para quitarnos todas esas imperfecciones que nos estorban para seguir adelante, para caminar nuestra vida cristiana. ¿Qué tipos de pruebas se refiere el apóstol Pedro?
Se refiere a nuestras pruebas como de fe. Vamos a ser probados en fe, hermanos. Vamos a ser probados en nuestra fe. Pues dice que tiene fe para esto y para el otro, a ver si es cierto. Ahí es cuando vamos a encontrar. Yo cuando estaba en el centro de rehabilitación, estábamos ahí, todos adorando al Señor, pues ahí encerrados, pues no hay otra cosa más que adorar al Señor, todos encerrados. Pero ya después escuché a alguien que dijo, no, ya cuando salgamos, allá está la prueba, allá afuera, donde está la tentación, donde está la lucha, allá. Y yo me quedé, y ahí me daba como, pues, ¿de qué se trata o de qué va a pasar? ¿Verdad? Yo pensé que, bueno, en mi mente yo decía, yo creo que cuando termine mi rehabilitación voy a salir, ya está esperándome el diablo ahí, ¿verdad? Y sí, ya nos estaba esperando para ponernos tentaciones. ¿Mm? Se refiere a pruebas de fe. ¿Cuántos aquí han sido probados en su fe? Yo sé que todos, casi la mayoría de nosotros hemos sido probados en nuestra fe en la área financiera. Ahí cuando ya toca pagar la renta para aquellos que vivimos al día y que no tienes para pagar, ¿qué hacemos? Pues a doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor. ¿Ah? Porque pues si tienes dinero, pues no, yo creo que no, ahí no se ocupa. Pero ¿qué en la salud, en el área de la salud? ¿Tenemos fe? Yo cómo puedo, yo enfermo, yo estando enfermo, ¿cómo le puedo decir a alguien, ten fe que Dios te va a sanar? Estando yo enfermo, pues, claro que no. En verdad la fe es probada cuando nos encontramos en esa situación, porque debemos decir a muchos, ten fe. Dios va a cumplir un trabajo, te va a cumplir un trabajo, aquellos que a veces padecemos de trabajo, ¿verdad? Ten fe, es bien fácil decir, ten fe. Pero cuando estamos nosotros en esa situación, cuando nuestra fe va a ser probada, ahí qué vamos a hacer. Ahí sí, vamos a mirar nublado, no miro. En verdad la fe de Dios, la fe que Dios quiere poner en nuestras vidas es para crecer en nuestra vida espiritual. ¿Sí recuerdan cuando el Señor estaba con los discípulos? Señor, aumentanos la fe. Estaban con Él, todo. Pero ellos miraban que había temor en ellos. Había temor en ellos. Por eso decía, Señor, aumenta nuestra fe. Igual nosotros no es pecado, hermanos, pedirle al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. No es pecado, pídele al Señor. Porque cuando pasamos por esta situación de fe, ¿cómo es que nuestra vida espiritual da un crecimiento? Día con día caminamos por fe. Cuando caminamos por fe, nuestra vida espiritual crece. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo andamos? Por fe, por fe, por fe. Esto significa es vivir confiando en las promesas eternas de Dios y no en las circunstancias visibles o sentidos físicos. Implica avanzar con seguridad espiritual, enfocándose en lo invisible y en lo eterno, en lugar de basarse en los problemas temporales del momento. Mira, ahorita estamos pasando por un problema, ¿verdad? Pero si tenemos fe, creyendo de que el Señor está orando, está trabajando en nosotros y todo, a rato ni nos vamos a acordar. Así es que ahorita tenemos un problema y como de aquí a 2 meses, 3 meses, ya ni te acuerdas del problema ese. Pero en el momento, sí, estabas, ay, Señor. Esto nos va a entender que aquellos que necesitan un milagro financiero, tenemos que creer por fe que Dios va a suplir. Tenemos que estar orándole al Señor. Señor, pues no tengo trabajo, pero yo sé que tú vas a suplir uno, ¿verdad? No vamos a decir como aquel que dice, pues ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Dice que el que se levanta más temprano, ¿verdad? Que Dios lo bendice. No, pero si salimos a buscar trabajo, yo sé que vamos a encontrar. Y por fe yo sé que el Señor nos va a dar un buen trabajo.
Pero hay otras áreas donde sí podemos echar a andar nuestra fe nosotros como cristianos. ¿Sabes en qué es? Y es algo bien simple, que solamente los hijos de Dios lo tienen. Muchos millonarios lo quisieran tener, pero no. Es el gozo. El gozo, hermanos. Por eso yo decía que nadie te robe ese gozo. Nosotros cuando veníamos en el camino de allá de Utah por acá, yo les decía a mis hermanas, ¿saben qué? Que nadie les robe ese gozo que Dios ha depositado en sus vidas. Nadie, nadie. Guárdelo, atesórelo. ¿Mm? Que venga el enemigo, que venga allá las circunstancias en el mundo, o tú mismo pensando, ay, no, 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 gózate. El gozo no se puede comprar, porque muchos pueden decir, piensan que porque tienen dinero van a estar contentos, ¿eh? Porque cuando se les acaba el dinero, se les acabó el gozo y empiezan a reclamarle a Dios, Señor, si yo te sirvo. ¿Mm? O podemos decir como el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia y todo lo puedo y todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así que tener en abundancia como para padecer necesidad y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Mm? Wow, qué enseñanza del apóstol Pablo, perdón. Porque él había sido enseñado, pues él era judío de cepa. Él tenía dinero, él tenía todo. Él estuvo en las mejores escuelas. Para estar ahí, pues es porque tenía dinero. Pero que cuando el Señor lo tocó, él lo probó, le dijo, a ver, ¿me quiere seguir todavía? Sí, ¿cómo no, Señor? Por eso es que él escribe estas cartas con libertad. Cuando escuchamos la palabra de Dios, podemos decir estas palabras que dijo el apóstol Pablo, perdón. Él había tenido en abundancia, había padecido necesidad, pero eso no lo desequilibraba o lo quitaba de la mirada de su Creador, Jesús. Él seguía adelante. Pasara lo que pasara, él seguía adelante y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, hermanos. Seguir adelante. Que eso no nos apague nuestro fuego en el Señor. Porque hoy en día nuestras vidas apenas viene un poquito, un cambio en nuestras vidas, nos mueve poquito algo financiero. Ya queremos decir, no, Señor, no, pues no, no se puede. Que nuestra fe esté puesta en Jesús todo el tiempo, porque Él es el que va a pasar nuestras vidas por el fuego. Y que nuestra vida cristiana todo el tiempo esté en un equilibrio espiritual, o sea, ni muy arriba, pero tampoco muy abajo. Todo el tiempo un equilibrio, hermanos, en nuestra vida, un balance, hermano, es un balance en nuestra vida cristiana. Cuando nos llega a pasar estas cosas semejantes a lo que estamos hablando, recordamos la vida de un hombre de Dios. Este hombre de Dios se llamaba Job. ¿Cuántos recuerdan la vida de Job? Este hombre sí lo pasaron por el fuego. Job era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, tenía unos hijos hermosos, él era un hombre de oración, tenía una comunión con Dios, pero un día, hermanos, un día viene el día malo en nuestras vidas. Un día, de la noche a la mañana, perdió todo, perdió a sus hijos. Nosotros aquí no hemos perdido a nuestros hijos. Dios los cuida, Dios los protege. Pero Job un día los perdió a todos. Y era como tú y como yo, era humano, hermanos. Era humano. En ese mismo día también perdió todas sus posesiones. Hoy diríamos, este Job quedó en bancarrota. Y a pesar de todo esto cayó en una enfermedad, un tipo sarna. Empezaron a salir granos en su cuerpo y todo. Una infección en su piel. ¿Te imaginas todo eso en un día? Y para acabarla,
su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Eso sí es una tragedia tremenda. Yo no quisiera tener una mujer así, no, no, no. Ni lo mandes. Sí. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, hermanos, incluyéndome yo, soportaríamos una tragedia así. Que dijeran, no, pues voy a aventar la toalla, no, está muy fuerte para mí. ¿Mm? Pero ya recordamos toda la historia, qué fue lo que pasó con Job más adelante. Nosotros ya conocemos la historia y el final. El Señor le regresó casi 3 veces de lo que tenía. Si de por sí era rico Job, y dice que sus hijas eran las más hermosas de esa ciudad. Le regresó todo lo que había perdido y Dios lo sanó. ¿Qué les digo, hermanos? Es un proceso. Es un proceso. Mira Job 23:10. Los que están anotando, si no, vámonos. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. El Señor conoce nuestro camino, hermanos. Él conoce nuestro levantar. Él conoce nuestro cuando nos vamos a acostar. Él conoce todo en nosotros. Dios conoce nuestro camino, hermano. Él sabe por dónde andamos, dónde trabajamos, a qué horas comer. Todo Él conoce nuestro caminar. Él conoce nuestros pasos. Él nos guarda de todo peligro, hermano. A veces tú dices, vas manejando y de repente te vas por otra calle. Ay, ¿qué vengo a hacer para acá si pues siempre voy por aquí? No, el Señor te cuidó de un accidente allá adelante. El Señor siempre nos protege de una forma que a veces nosotros no andamos acá mariposeando y el Señor nos guarda. El Señor nos protege. Mira, nosotros nos protegió ahí por todas las curvas esas, parece la montaña rusa ahí, el 70. Y apenas ayer me di cuenta que 71 carros se accidentaron ahí por donde pasamos nosotros el sábado. Y yo digo, guau. Y así como estaba el clima, así más o menos estaba, primero íbamos manejando y no se veía nada, te empezó a llover y yo no miraba nada. Señor, en tu nombre. Y luego después empezó a nevar y ya le iba a decir a mi esposa que vamos a pararnos, le digo, para no. Le digo, Señor, queremos llegar a la casa, protégenos. Y ahí lo que me doy cuenta de esas noticias, dije, guau, cómo el Señor nos cuida, nos protege todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo nos protege. Porque Él conoce nuestro camino. Dice, y me probará. Job ya tenía entendimiento de que era el oro porque él era rico. Él tenía mucho oro. Él ya tenía entendimiento de que era el oro. Cómo se preparaba el oro, ¿verdad? Cómo lo sacaban de la tierra, de las rocas, de todo lugar. Y cómo lo purificaban y todo. Y él miraba todo el proceso. Por eso él escribió esta carta. Él pone aquí esto. ¿Cuántos de nosotros haríamos esta oración? Señor, tú conoces todo de mí. Tú sabes quién soy yo. Pruébame. Pruébame para salir como el oro. ¿Ah? ¿Cuántos harían esta oración con libertad, hermanos? ¿Nadie? ¿Cuántos le entran ahí o dudarías al decir esto? Porque estas son las oraciones que escucha el Señor, hermanos, ¿eh? Cuando tú le dices, Padre, purifícame. Quiero salir como el oro. No como el oro, no como ese pájaro que nomás está hable y hable y hable. No, no, no. El oro, como este anillo, como el oro. Ese como el oro. ¿Cuántos haríamos esa oración, hermanos? Mira, aquí tengo una evaluación de lo que vale el oro. Hay una evaluación que es del 8 quilates hasta 24 quilates. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser de 24 quilates, hermano? Es lo mejor que hay del oro. ¿Cuántos dicen yo quiero? ¿Quién dice yo?
Hagámonos una evaluación, hermanos. Porque si tú dices que 24, ay, bendito Dios. Y vas a decir al último como Job, yo sé que voy a salir como el oro. Si hacemos esa oración, el Señor nos va a quedar muy serios. Pues está bien, yo entiendo, porque yo también le quiero entrar al 24 y, ay, Dios mío, va a doler. Y el Señor cuando hace ese proceso, nos hace pasar por el fuego. Y nos va a empezar a purificar. Y en ese transcurso va a haber un dolor, hermano, porque la purificación es símbolo de dolor. Pero, así como decía el apóstol Pedro, pero que tú me encuentres en un tiempo de alabanza, Señor. El tiempo de alabanza es como agradecerle al Señor, ¿verdad? Alabarle a Dios, no importando lo que está pasando. Yo sé que duele, pero ya después vas a estar como el oro. Si recordamos a Moisés cuando salió de ahí de Egipto, él era como de unos 14 quilates más o menos. Dijo el Señor, no, así yo no te quiero, no, estabas ahí a un lado del faraón, vienes muy crecido, no, así no te quiero, así no me gusta. Al desierto, 40 años, vámonos. ¿Se imagina usted prepararlo 40 años? ¿Por qué? Porque tenía un propósito para Moisés. El Señor lo iba a sacar, primeramente lo iba a preparar en el desierto 40 años y luego lo iba a llevar ahí en delante del faraón para decir, ¿sabes qué? Deja salir al pueblo. Pero tenía que ser formado un hombre, un verdadero hombre de Dios, para poder aguantar ese millón, como 3 millones de puros rebeldes que venían atrás de él. Tenía que ser un hombre de 24 quilates. Por eso, ya los que tenemos un poquito más recorrido en el caminar cristiano, sabemos ese proceso, sabemos que tenemos que pasar por el fuego. Y cuando el Señor ya lo había preparado y todo, le dijo, ok, prepárame el tabernáculo, prepárame, pues, todo lo que le dijo al Señor, ¿sabes qué? Prepárame esto, prepárame el otro. Y Moisés nunca se rehusó a decir, Señor, ¿por qué esto y por qué vamos a llevar esto? Es que ahí va a ir mi presencia, el arca del pacto, ¿verdad? Hazla así, así y así, como yo te estoy diciendo. Él nunca le dijo, Señor, y le ponemos ahí algo. No. Él obedeció nomás. ¿Por qué? Porque ya era un hombre formado en 24 quilates. Igualmente a Noé. A Noé le dijo, ¿sabes qué? Prepárame un arca grande de estas medidas y todo. Él nunca le dijo, Señor, ¿y quiere que le ponga una parabólica, unas ventanas o esto acá? Aire acondicionado, no. Así. Él obedeció. Noé obedeció porque era un hombre de 24 quilates. Pero ¿cuántos recuerdan a Jonás? Ese les he predicado aquí de Jonás. El Señor le da una orden, ¿sabes qué, Jonás? Ve y predícales a Nínive. Ya me cansaron estos que ya está el pecado hasta acá conmigo. Y Jonás bien obediente, ¿verdad? No, Jonás agarró y mejor se fue a esconder. Compró un boleto del barco y se fue a esconder, según que de la presencia del Señor. Y ya cuando estaba allá en el barco ahí, se empezó a hacer una turbulencia y que el barco se hundía y que este y que el otro y los marineros, hey, ¿qué está pasando? What happened? Y hasta que él dijo, no, pues es que es por mí. ¿Cómo que es por ti? Sí, pues es que yo soy, mi Dios es poderoso, es el dueño de todo esto y está enojado. ¿Y por qué? Pues es que estoy desobediente. Ah, es por tu culpa. Cuando les dijo eso, como que sintieron una misericordia, dijeron, no, vamos a darle chance, ¿verdad? Pero como ya miraron que se arreciaba la cosa, dijo, no, como dice todo mexicano, ¿verdad? Por si las moscas, pues, lo aventaron y se calmó todo. Pero estaba en el proceso Jonás.
Ahí tenía como unos 18 quilates más o menos. Pero cuando fue a predicar, se convirtió toda la ciudad. Todos se arrepintieron, hasta los perros, gatos y todo de lo que había. Ayunaron y todo. Y después el Jonás se enojó. Ay, no, qué carácter tan feo de este hombre. Pero el Señor lo iba preparando, lo iba checando. Pero ¿qué pasó con Jonás? El Señor lo hizo de 24 quilates. Hagamos una evaluación de nosotros, hermano. Del 8 al 24, tú ponte ese número ahí en tu mente. Pues andamos ahí en unos, ahí la llevamos con unos 12 o 13 por ahí. Hermanos, aquí tengo un ejemplo. Hay una enseñanza muy grande, esto se puede decir, donde se prepara la plata. ¿Verdad? Está un artesano ahí preparando la plata y está haciendo un plato. Vamos a ver que está haciendo un plato. Y lo lleva al fuego una vez y lo vuelve a sacar. Y luego agarra otra vez el plato y lo vuelve a meter, otra vez al fuego y otra vez para atrás. Y entonces está alguien ahí mirando todo cómo está el artesano haciendo el plato de plata. Y por curiosidad le pregunta, oiga, ¿y usted cómo sabe cuándo es cuando ya? Pues lo lleva y lo trae, lo lleva y lo trae. ¿Cuándo es cuando ya está listo el plato? Dice, pues cuando se refleja en mí, ¿verdad? Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesús. Llevarnos por el fuego, por las pruebas, purificarnos, para cuando ya estemos listos, ya nos podemos parecer a Jesús. Mientras no nos parezcamos a Jesús, nos va a estar llevando y trayendo, hermanos, va a estar llevando y trayendo. ¿Sí? Esta es una gran enseñanza. Cuando ya nos parezcamos a Jesús, ahora sí, a seguir caminando, a seguir avanzando, a seguir, no más como un seguidor, no, a ser discípulos, hermano, a ser discípulos. Mira, yo preparé este mensaje porque me pusieron a trabajar. La culpa de la hermana Alex, que dijo que nosotros todos estábamos llenos de dones, todos, pero tenemos que formarnos un carácter firme, hermanos. Tenemos que formarnos día con día para ser discípulos, para ser discípulos. Esta es una gran enseñanza. Igualmente Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. El Señor nos va a pasar por el fuego una vez, 2 veces, 3 veces. Pero ya cuando estemos listos, preparados, vamos a parecer esos hombres de 24 quilates, esas mujeres de 24 quilates. Aleluya, gloria a Dios. Es por eso que nosotros debemos de estar confiados en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Que si estamos pasando por un proceso de purificación, es porque Dios quiere limpiarnos de todas nuestras imperfecciones que tenemos. Hay muchos de nosotros, yo me cuento, hermanos, yo tengo mucho, ahora sí, ¿cómo la puedo llamar? Casi pasamos mucho tiempo ahí en el trabajo. Y ahí es donde, como por ejemplo hoy, entramos a las 7 de la mañana, el patrón llega hasta las 8. Llegamos, hay como 2, 3 jóvenes ahí, no, hombre, llegan y se sientan todavía y a prender su teléfono, y ahí también, yo me quedo ahí. Imagina yo siendo hijo de Dios, yo siento convicción, digo, no, si yo hago lo mismo que estos, es como si yo estuviera robando, yo estoy robándole al patrón. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que ir a trabajar. Yo lo que hago, yo me pongo a trabajar, no mirando a estos, no, te imaginas haciendo lo mismo que estos, no, eso es robar. Y esas son las pruebas que yo tengo ahí con la música que ellos escuchan, las palabras que ellos hablan, los videos que ellos miran, pero el Señor me ha puesto ahí, ¿para qué? Para hacer luz en medio de todas esas tinieblas. Muchos de nosotros somos muy enojones.
Otros son muy orgullosos, otros son muy celosos, otros son muy inseguros, otros son muy temerosos. Y lo peor del último, unos son bien incrédulos, no creen. Al Señor no le gusta eso. Bueno, todos estos, muchos no creen en nada. Tienen sus sentidos muy naturales, mirando todo natural. Y debemos de ejercitar nosotros los sentidos espirituales para poder entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. A ver si a veces venimos a la casa del Señor y está la presencia del Señor bien hermosa. Y ahí estamos adorando al Señor. Está uno acá todo quebrantado, uno está hasta llorando ahí en la alabanza y todo. Y otro está acá con unas broncotas y, ay Señor, mañana tengo que hacer esto. Y no sé ni cómo le voy a hacer. Pero sabemos que ahí está el Señor en medio de todo eso. Sintamos o no sintamos la presencia del Señor, Él está aquí en este lugar, hermanos. No porque no sienta la presencia del Señor, no vino hoy o que no. El Señor está aquí, hermanos. Todo el tiempo está aquí. Todo el tiempo está aquí. Aleluya. Sabemos que todos, hermanos, somos luz en medio de la oscuridad allá afuera. Tenemos que ser luz, hermanos. Nuestro Señor Jesús fue lo que dijo, tienen que ser luz allá afuera. Mira, Filipenses 2, del 12 al 15, rápidamente. Por tanto, amados míos, ahí en Filipenses 2, del 12 al 15, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino como mucho más. Ahora más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que no nomás, hermano, cuando, nomás saber que todo nos está mirando, que, o sea que cuando nadie, ¿verdad? O sea, nosotros andamos allá afuera y cuando nosotros pensamos que nadie nos está mirando, podemos hacer lo que nosotros queremos, como el ejemplo que les daba de mis compañeros, nomás porque no está el patrón, ya no van a trabajar estos, ¿verdad? No, yo sé quién me está mirando. Allá arriba está mi padre y me está mirando, hey, ¿qué ejemplo estás dando? Aquí nos está hablando el apóstol Pablo, diciendo, nomás porque yo no voy a estar, ¿qué van a hacer ustedes lo que quieren? No, esté o no esté, ustedes sirvan al Señor y hagan las cosas para el Señor. Ahí en el 13, porque Dios es el que vosotros produce el sí y Él quiere como hacer la buena voluntad. Hermanos, porque Dios lo que quiere de nosotros es que hagamos su voluntad de Él, no la de nosotros. Porque si estamos en la carne vamos a batallar todo el tiempo, porque el carnal no entiende las cosas espirituales. En cambio, si estamos en el espíritu vamos a estar contentos, vamos a tener entendimiento de que Dios quiere que crezcamos en fe. Ahí en el 14, y hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Ay, ay, ay. Este versículo nos muestra que todo lo que hacemos en la casa del Señor es para Dios, amén. Que si nosotros murmuramos de la obra de Dios o hacemos contienda, nos estamos confrontando con el Señor, porque Él es el dueño de la casa. Y no es bueno caer en las manos de un Dios vivo, hermanos, porque sabemos que Él tiene la mano pesada, ¿verdad? Yo no quiero caer en las manos del Señor y que me dé unas, ¿verdad? Por estar entrando en contiendas o entrando en murmuraciones. No, yo le doy gracias a Dios porque este lugar, aunque no somos muchos, pero somos como una familia. Todos nos llevamos en el mismo sentir, en un mismo espíritu. Y sabemos que de Él vamos a recibir una gran recompensa. Ahí en el 15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio, oiga esta palabra, hermanos, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece 6 como luminares
en el mundo. O sea que tenemos que brillar allá donde nos encontremos, hermano. Somos luz en medio de tantas tinieblas. Tenemos que ser diferentes a los demás. Tenemos que ser diferentes en nuestros trabajos. Tenemos que ser diferentes en nuestros negocios, en nuestro hogar. Tenemos que ser diferentes en nuestros hogares. Porque nosotros tenemos a Cristo. Que te mire el vecino, que te mire alguien ahí, ¿no? Que vas bien contento, como hoy miércoles, ¿no? Todo cansado, pero, ay, quiero llegar a la iglesia, contento, y que te regresas a tu casa igual, contento también. No que vengas todo enojado, tengo que ir a la iglesia, cerrando la puerta, y ay, lo tengo que ver en la cara a aquella, y no a aquel. No, hermanos, no. Nosotros somos diferentes. Somos muy diferentes. Aquí dice que somos iluminares, o sea que brillamos como el oro. Allá en ese mundo perverso. Hay hogares, hermanos, donde no hay paz, no hay gozo, no hay nada. Se pelean ahí los matrimonios con todo y todo, ¿verdad? No hay paz en muchos hogares, pero nosotros que somos oro, brillamos en tantas tinieblas. Dios quiere quitar todo eso de nosotros y nos va a pasar por el fuego. Ahí es donde nos va a doler. Pero no nomás hay que recordar, hermanos, que Dios lo que está haciendo a nosotros es purificarnos, porque Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos saben que Dios, como nuestro Padre, nos cela y también nos disciplina? Porque Él nos ama. Él no nos quiere compartir con el mundo, menos con el diablo tampoco. Él quiere que seamos de Él nomás. Todo el tiempo a su pueblo Israel, todo el tiempo les exhortaba y les decía, no sigan a dioses falsos. Y va hablando de la disciplina en Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soporta esa disciplina, Dios nos tratará como hijos. Porque ¿qué hijo? ¿Qué hijo? Aquí está dando una enseñanza, una pregunta. ¿Qué hijo aquel a su padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, en cual todos han sido participantes, ¿ah? O sea que si el Señor no nos disciplina, somos bastardos y no hijos. Ay. Sí o sí vamos a ser disciplinados. Y por la causa de la disciplina también vamos a ser purificados en nuestras vidas. Igual que el oro entre más purificado tiene más valor. ¿Cuántos quilates? Aquí hago una pregunta, ¿cuántos quilates queremos tener? ¿8 o 24 nomás? Yo quiero llegar a los 24. ¿Me va a costar? Claro que me va a costar. Porque en verdad la disciplina duele, la purificación duele. Un ejemplo con nuestros hijos, cuando los disciplinamos y se ponen tristes cuando los disciplinamos porque la disciplina duele, hermanos. Usted ha hecho esa enseñanza con sus hijos, aquellos que son padres, cuando no les dejas hacer algo que a ellos les agrada, se ponen tristes. Y claro, pues tiene que doler. Tiene que doler, hermanos. Aleluya. Pero sí tenemos que trabajar y tener que trabajar en nuestras vidas cristianas. Trabajar en nuestras vidas cristianas. Aleluya, gloria al Señor. Tenemos que trabajar en nuestras vidas cristianas. Tenemos que trabajar en nuestros caracteres también. ¿Cuántos pueden decir, yo quiero ser mejor para Dios? Pero vamos a tener que trabajar. El domingo hablamos de ser fieles, obedientes y humildes.
También para crecer en nuestra vida cristiana y para parecernos más a Jesús en su carácter. ¿Cuántos saben que Dios va a tratar como trató con el apóstol Pablo? Porque Pablo tenía mucha revelación, mucha enseñanza, él tenía mucha sabiduría, pero él batallaba en una área que se llama carácter. Es por eso que puso un aguijón en su cuerpo. Muchos decían que eran sus ojos, que los estaba como chuecos, no sé, uno más grande, uno más chico, pero lo que haya sido, muchos decían que era una enfermedad en su cuerpo, pero lo que haya sido, hermanos, era un aguijón que le dolía. Y él oraba, pues le decía al Señor, Padre, quítamelo, quítamelo, Señor, quítamelo, Padre. Usted sabe que le dolía al decirle. ¿Y qué le contestaba al Señor? Bástate en mi gracia. Ok, ahí creo que voy a terminar en 2 Corintios 12:1. 2 Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y aquí empieza a hablar el apóstol Pablo de todo lo que era él y lo que había hecho. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso del tercer cielo lo sacaron los judíos porque decían que el primer cielo es lo que alcanzamos a ver, las nubes y todo. El segundo cielo es ahí donde se mira, pues ahí donde van los astronautas. Y el tercer cielo es donde está nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Hasta allá se fue el apóstol Pablo, allá delante de la presencia del Señor. Pero él empieza a decir esto no para, no quería contar su testirrollo en pocas palabras, porque sabemos que pues nuestro testirrollo no edifica las vidas, hermano. Sí, por un momento te puedes emocionar y empiezas a llorar y todo, a estar escuchando el testimonio de alguien. Casi lo primordial es la palabra de Dios. Porque yo, hermano, yo te puedo contar mi testimonio y te puedo hacer hasta llorar de tanto de lo que pasé y todo, pero eso no nos va a servir de nada. Lo que va a servir es la palabra del Señor, aquí como está hablando el apóstol Pablo. Ahí en el 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe. Quien fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inafables, que no se les ha dado al hombre expresar. ¿Se imaginan? El apóstol Pablo hubiera puesto aquí su testimonio, todo lo que miró y todo lo que hizo. O sea, aquí está demostrando todo lo que él era, todo lo que él tenía, hasta dónde había ido. Ahí en el 5, y de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. O sea, era verdad que todo lo que estaba, a dónde había ido y todo, pero no lo quería decir. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que vi, oí de mí. Ahí en el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare, desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Así, hermano, para cuando... Ay, las crónicas hablan que este aguijón que tenía el apóstol Pablo le dolía mucho. Muchos de los historiadores dicen que pudo haber sido su vista, que no quedó bien de sus ojos. ¿Sí recuerdan cuando andaba persiguiendo a los cristianos y que el Señor lo tumbó del, no sé, camello, caballo, lo que haya sido, ¿no? Sé que lo dejó ciego, y hasta que fue, le dijo al Señor, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy yo, Jesús al que persigues.
Ya ve, allá entra a la ciudad y un hombre que se llama Ananías te va a orar por ti para que sean abiertos tus ojos. Yo imagino que cuando oraron por él, sus ojos fueron abiertos, pero ya creo que yo pienso que ya no quedaron bien sus ojos. Ok, sigamos en el 8. Respecto a cuál 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Quiero hacer una pregunta aquí. ¿Pablo era un hombre de fe? Claro que sí, porque casi unas cuantas cartas las escribió en la cárcel y hablaba de gozo, tengan paz y estén contentos por lo que tienen. Y él estaba en la cárcel, ahí en un cepo, ahí, encadenado, ahí cuando pasaban las ratas y el agua sucia y todo. Y él decía, tengan contentamiento. Él era un hombre de fe. Él era un hombre de fe. Él oraba al Señor y le pedía que lo sanara, pero el Señor nunca lo sanó. Le dijo, bástate en mi gracia. Porque Dios sabía que el problema que tenía Pablo era orgullo, que si se lo sanaba o se lo quitaba, él de repente iba a salir algo en él, el orgullo. Por eso el Señor lo quería tener así. Por eso el Señor lo quería tener así al apóstol Pablo. ¿Cómo el Señor trabaja con nosotros, no, hermanos? Aquellos que decimos que somos sus hijos. Por eso, si tú has estado orando una vez, ya llevas años o no sé, pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué tengo ese aguijón en mi vida? ¿Por qué es que me estás pasando por esto? El Señor nos puede decir, ¿saben qué es por esto, mijo? Es por esto, mija. Por eso es que tengo ese aguijón en tu vida. ¿Ya? Por eso bástate en mi gracia. Porque si te quito eso, te me puedes perder. Miren nomás la severidad, el cuidado que tenía nuestro Dios con su hijo Pablo. O sea, él lo conocía, él decía, ¿sabes qué, Pablo? Es que ya te fuiste hasta el cielo y tienes mucha sabiduría y todo esto y lo otro, revelaciones y todo. Y si te quito ese aguijón y todo, te me puedes perder. No pregúntenle a Salomón. ¿Quién era Salomón? El hombre más sabio de la tierra. Tenía tanta sabiduría que hasta el último las mujeres lo perdieron. ¿Dónde estaba la sabiduría, Salomón? Ahí en el 9 me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, venga, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estas palabras nos dan a demostrar que debemos de reconocer que somos débiles, que todo lo que hacemos y tenemos es por la gracia de Dios. Todo es para Él y para Él. Todo lo que es para Él. Todo lo que hacemos es para Él y para Él. Ahí en el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Goces, hermano, por el amor de su Dios, de su Creador. Miren nomás, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando dice, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo, ayúdame. Ahí es cuando el Señor se glorifica y dice, ven, mi hijo, yo te guardo, yo te cuido, yo te protejo. Por eso, si estamos pasando por una prueba, ya tienes tiempo con esa prueba, tienes que preguntarle al Señor, Padre, ¿por qué no me has quitado este aguijón que tengo? Yo soy tu hijo, pero más quiero saber, Padre Santo. Cada uno de nosotros queremos ser de 24 quilates, pero tenemos que obedecer. Tenemos que entender que el Señor nos protege y nos cuida. Y hay defectos en nuestras vidas. Hay algo que a veces solamente tú y Dios saben cuáles son esas debilidades. Ahí, Señor, pídele que te fortalezca. Ahí pídele al Señor, Señor, guíame, guárdame. No permitas, Padre Santo, que me desvíe a la derecha, a la izquierda.
Llévame en el camino recto, Señor. Aunque me duela, yo me basto en tu gracia, Padre. En la gracia, cuando soy débil, es cuando soy más fuerte. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra, Señor, maravilloso Rey. Señor Padre, sigue formando en nosotros ese hombre, esa mujer que tú quieres, Padre.